Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando me ven así informal y con otra tenida, es que también tenemos cambios y tampoco queremos estar siempre almidonados al estilo 200, dicho sea con todo respeto, por nuestra propia producción, que bastante nos honran ustedes con una sintonía récord. Lo que pasa es que hoy estamos focalizándonos en la patria grande, ¿no? Y además lo hacemos con mucho cariño, porque se trata de la situación en un país muy querido en lo personal y además con líderes que apreciamos, respetamos y admiramos, ¿no? La hermana República de Ecuador. Y aquí, desde Caracas, estamos siguiendo los acontecimientos con todo detalle y tenemos también algunas peculiaridades que explicar que no todos tendrán presentes, que puede haber candidatos ecuatorianos en el exterior en este proceso, hay diferentes formas de que esto entre en un marco legal para estos comicios. Y hoy tengo el gusto de presentarles a un representante de esta juventud ecuatoriana. Aquí tenemos a Mauricio Zambrano. Bienvenido, Mauricio. Buenas noches, Walter, gracias. Y un gusto tenerte aquí porque además eres un claro representante de la juventud. Quiero mostrarles un video que nos demuestra cómo están las cosas de fluida en este hermosísimo proceso democrático que vive la hermana República de Ecuador. Adelante, señor director. Aunque la evasión y la elusión afectan a todos los países, los más perjudicados son las naciones pobres y las economías en desarrollo como las nuestras. Comparte este video, era el mandato amable, ¿no? Y lo estamos compartiendo con Mauricio Zambrano, candidato ecuatoriano a la Asamblea Nacional de Ecuador por el Movimiento Alianza País para el circuito número 3, que supone América Latina, Caribe y África. Bienvenido, Mauricio. Una vez más, explica a nuestra audiencia esta posibilidad de que haya candidatos en el exterior que estén actuando en este proceso electoral, que por lo demás funciona muy adecuadamente a las características del hermano pueblo ecuatoriano y de manera ejemplar, ¿no? Porque tuve oportunidad de estar allá más de una vez. Cuéntanos. Pues bueno, primero, ante todo, Walter, de nuevo, muchas gracias por recibirnos en este programa con gran audiencia en América Latina, en nuestra querida circunscripción de América Latina. Saludo a todos nuestros compatriotas ecuatorianos que están viendo este programa, también a nuestros compatriotas hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, a los compatriotas ecuatorianos que hacen vida en Colombia, en Chile, en Argentina,
en todo el Cono Sur, en toda la América Unida, en toda esa patria grande que siempre es nuestro sueño estar hermanados y estar unidos. A todos ellos un saludo. Y bueno, respondiéndote esta primera pregunta, Walter, referente a por qué hay candidatos en el exterior de un gobierno ecuatoriano y van a la Asamblea Nacional. Pues fíjate, esto ocurre primero en revolución. Desde que se instaló el gobierno de la Revolución Ciudadana, nuestro querido presidente Rafael Correa a la cabeza de toda esta gran representación que hemos tenido por estos 10 años, pues visibilizó a los migrantes, los visibilizó y se dio cuenta que nuestros migrantes, después de haber sido expulsados del país, después de esas 3 grandes olas migratorias y de la última, que fue la más nefasta de todas, en la cual los banqueros corruptos del país, de Ecuador en ese momento, hicieron la debacle financiera y expulsaron, y muchos compatriotas tuvieron que salir por necesidad, ¿verdad? Muchos les congelaron sus ahorros y tuvieron que salir a buscar una mejor forma de vida. Entonces, el presidente se da cuenta de todo esto que ha sucedido en el Ecuador y dice, pues no, ¿por qué los migrantes que tuvieron que salir de nuestro país no pueden tener una representación en la Asamblea Nacional? Entonces se decide crear 3 circunscripciones en el exterior, las cuales son la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, Europa, Asia y Oceanía, y nuestra circunscripción número 3, que es la de América Latina, el Caribe y África, los cuales escogen los compatriotas ecuatorianos en cada país, vota por sus representantes a la Asamblea Nacional, los cuales tienen que articular las leyes en favor de los migrantes y defender los derechos de los migrantes en la Asamblea Nacional, tanto de los migrantes como los compatriotas ecuatorianos que están en territorio. No podemos también ejercer solamente por los migrantes, también tenemos que ejercer por los compatriotas que están en territorio. En tu caso, ¿qué sector en especial representas y cuál es tu compromiso personal en lo profundo de tu vocación de servicio público? Fíjate, Walter, tenemos, militando en Alianza País durante 10 años, hemos tenido un acercamiento con la comunidad ecuatoriana aquí en Venezuela, es donde yo me he desempeñado, tengo más de 35 años ya viviendo en el país, llegué a la edad de 5 años, mis padres son migrantes, tuvieron que venirse también en la segunda ola migratoria de los finales de los años 70 y principios de los 80, y bueno, mi contacto con la comunidad siempre ha sido a nivel cultural, social, ya en estas épocas más de adultos, ya a nivel político, entrando en contacto directo con ellos, viendo las necesidades de nuestros migrantes, entrando a las barriadas, a las zonas donde ellos viven, compartiendo con ellos. Y nuestro compromiso y donde nosotros enmarcamos nuestra propuesta de gobierno, después de haber aprendido durante estos 10 años que sí se puede hacer cambios en revolución, que sí se puede mejorar lo que tienes en un país, hemos decidido primero defender lo logrado, defender lo que hemos obtenido para nuestros migrantes, no perderlo, no permitir que venga otra vez algún tipo de gobierno de la derecha neoliberal que quiera quitarnos lo que hemos obtenido. Yo como migrante me siento muy orgulloso de haber recibido todo esto que nos ha dado el gobierno de la Revolución Ciudadana, estos beneficios, por lo menos la ley de movilidad humana, que es una ley migratoria que nos favorece mucho. Explícala un poquito. Bueno, la ley de movilidad humana parte de esa necesidad del gobierno, ¿no? de querer saber acerca de sus migrantes, de querer estar en contacto con ellos, de no querer perder su interacción, porque el migrante siempre ha representado, no es que el migrante se va y se olvida de su país, muchos migrantes fueron fuente económica para el Ecuador con las remesas que enviaban para mantener a sus familias, porque se iba una persona de la familia, trabajaba afuera y enviaba dólares al Ecuador. Entonces, no podemos, después de eso, olvidarnos de nuestros migrantes. Eso fue una de las primeras propuestas que hizo el presidente Rafael Correa al inicio de su gobierno y se crea la ley de movilidad humana, la cual regula la forma de cómo nuestros migrantes pueden estar en el tránsito en otros países, así como personas de otros países pueden transitar libremente por el Ecuador, cumpliendo normativas, respetando las leyes, todo eso explicado en la ley de movilidad humana. Es una ley que también da derecho a la salud, a la educación para las personas que están fuera del territorio ecuatoriano, a nuestros queridos compatriotas, y también garantiza el retorno a el país. Eso es realmente impresionante, ¿no? Porque la diáspora de los países que han generado condiciones internas para que la gente se fuera, cuando logran una recuperación tan santa, hay santa envidia, ¿no? Aún en el cristianismo, el espíritu de emulación. Sí. A ver, cuando logran esa notable calidad de
de hombres de Estado que tienen y estas iniciativas tan humanistas, ¿no? Producen una santa envidia, porque hay muchos países que han votado a sus ciudadanos y después se han olvidado de ellos, ¿no? Así es. Y esto es, no podía ser desde mi punto de vista más solidario y más cristiano, como lo quieran ver desde el punto de vista al margen de cualquier creencia. Pero nos parece además típico de una generación de políticos de altos quilates que tiene Ecuador, ¿no? Porque tuve el honor de conocer, entrevistar, compartir con el actual presidente y también con el candidato nuevo, con Lenín. Y me satisface además que Lenín, siendo un hombre que está en silla de ruedas, asuma el reto y además esté en condiciones perfectamente de manejar el Ejecutivo, el Legislativo y todo lo que venga, porque lo conozco además, incluso en sus facetas artísticas, que van más allá del promedio de cualquier político. Y creo que hay una continuidad además en el plano político que es emocionante, ¿no? Háblanos de esto. Correcto, Walter. Fíjate, el presidente Rafael Correa, hombre respetuoso de la Constitución, una de sus primeras frases o una de sus primeras propuestas también fue que con 2 periodos de gobierno era bien para cambiar ese Ecuador que teníamos en una extrema pobreza, donde casi 2 millones de ecuatorianos vivían en extrema pobreza, realizar un Ecuador con una economía más estable, tener un Ecuador que dignifique al ciudadano. Eso es lo que ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana. Todo este proceso, Rafael Correa decide que está bien en 2 periodos. Luego pasa el tiempo y nos damos cuenta en el gobierno de la Revolución Ciudadana que hay que mejorar las cosas, hacer un poco de cambios de lo que se viene haciendo, y el presidente se hace una enmienda a la Constitución y el presidente se decide que se puede hacer reelección indefinida, o sea, presentarse a participar como candidato indefinidamente. Pero el presidente, muy respetuoso de la Constitución, dice: vamos a poner una ley transitoria, la cual va a aplicar desde 2021 la reelección indefinida. Esto también es lo que nosotros vemos con mucho orgullo y decimos, Rafael Correa da un paso a la izquierda con la intención de que esos cuadros, como tú bien mencionas, esos buenos políticos que están preparándose, que se han preparado, esa nueva generación, venga y demuestre que se puede continuar el cambio en la Revolución Ciudadana. Un cuadro como Lenín Moreno Garcés, un hombre visto ante los ojos del mundo como un hombre humanitario y un hombre que, a pesar de su discapacidad, es capaz de llevar adelante grandes proyectos, apoyado con un buen vicepresidente como lo es nuestro queridísimo Jorge Glass, y con todos Hablamos del vicepresidente un poco porque no lo conozco tanto y sí, desde luego he tenido algún contacto, ¿no? Pero ¿cómo lo definirías? Bueno, Jorge yo lo veo como un hombre técnicamente capacitado y como un hombre que se ha dado también a querer por el pueblo, llevando a cabo el desarrollo de esas grandes infraestructuras como han sido las refinerías, repotenciación de refinerías que estaban abandonadas. Un temazo, además, porque cuando nacionalizaron, los demás se fueron y dejaron los huesos. Correcto. Entonces, se ha repotenciado refinerías que estaban abandonadas por completo. Se ha hecho un cambio también a nivel de la matriz productiva de la nación. Se ha llevado a cabo en los proyectos de las hidroeléctricas. Proyectos que se han inaugurado, creo que se inauguraron 2 hidroeléctricas importantísimas el año pasado y ahora va a seguir ese cambio con las hidroeléctricas. Entonces ya estamos haciendo un país con una fuente de energía totalmente limpia para el planeta y vamos a ser exportadores de energía. Eso es realmente impresionante. Yo recuerdo las experiencias que he tenido allá, han sido estupendas, ¿no? Porque además la gente está orgullosísima del proceso que viven. Hay como un renacimiento de los valores positivos y tienen presidente de una talla que uno diría, ¿y ahora quién puede ocupar, quién se pone las botas de este hombre? Y aparece un personaje entrañable, ¿no? Como el actual candidato. El actual candidato, así es, un hombre que yo creo que va a ser respetuoso y va a llevar el liderazgo y va a llevar esa consigna de defender lo que hemos obtenido en la década ganada y, más importante aún, mantener el legado de la Revolución Ciudadana, un legado que estamos orgullosos muchos ecuatorianos de seguirlo llevando. La otra parte es que nunca con esta serie de decisiones de esta nueva etapa no se han olvidado de los que tuvieron que salir del país, ¿no? Y eso generalmente es una carga social que no todos están dispuestos a asumir, ¿no? A mí me parece eso profundamente cristiano y solidario, aunque lo puedan ver desde cualquier punto de vista, este es el mío, ¿no? Y no se lo impongo a nadie, pero ¿qué sientes tú al ver
la responsabilidad que se te viene encima, porque no hay duda que vas a ganar. Bueno, vamos a ganar con el voto de todos nuestros queridos compatriotas y la responsabilidad, Walter, es grande, pero no nos frena el compromiso con nuestros migrantes, porque hemos tenido, como te digo, 10 años en Movimiento Alianza País aquí en Venezuela y hemos sabido llevar nuestro legado, hemos sabido enseñar a la comunidad el cambio, que pueden estar orgullosos de un Ecuador, que pueden decir con orgullo soy ecuatoriano, porque muchas veces había personas que lo ocultaban, Walter. Por eso te digo, ahora la dignificación del ciudadano es lo más representativo dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y vamos a seguir trabajando. Me comprometo como candidato del sur, me comprometo como el candidato de América Latina, el Caribe y África a seguir llevando el legado de la Revolución Ciudadana, a no aminorarnos. Y mientras más trabajo tengamos, mejor va a ser, porque nos daremos cuenta de que vamos por un buen camino. La colectividad ecuatoriana aquí, ¿cómo la observas? ¿Cómo la ves? La colectividad ecuatoriana nos ha recibido siempre en su sector, cuando los hemos visitado, nos ha recibido con cariño, ha recibido con mucho el querer saber del gobierno, el qué está haciendo el gobierno por ellos, qué ofrece el gobierno para seguir en estos cambios. Y la receptividad de ellos para mí ha sido demasiado hermana, yo lo puedo decir. Yo ya ahora me siento que uno tiene su familia, ¿cómo no? Pero yo ya me siento que tengo una gran familia de migrantes, una gran familia con amigos, con compañeros, con patriotas. Nos tratamos con mucho cariño y con mucho respeto, que eso es lo más fundamental, respetarnos ante todo, y el compromiso está ahí por nuestros hermanos migrantes. ¿Cómo ves tú tu inserción ahora en la carrera política? ¿Qué va a cambiar? Sabemos que siempre es una responsabilidad que cambia, ¿no? Pero desde tu aspecto personal, con esta juventud, estas ganas de hacer las cosas, ¿qué crees que va a cambiar y qué puedes cambiar tú? Creo que me va a enseñar. Voy a tener mucho aprendizaje. Ya he tenido demasiada interacción y quiero seguir conociendo más a mis compatriotas ecuatorianos. Trabajar por ellos ya es un orgullo, es un honor sentirme representado por la comunidad migrante ecuatoriana de Venezuela y de Latinoamérica en sí. Y voy a tener mucho aprendizaje. Más, me gusta aprender y me gusta conocer a mis compatriotas. ¿Y en qué va a cambiar Mauricio Zambrano? Yo creo que va a seguir siendo el mismo con un poco más de conocimiento. El mismo Mauricio, el mismo joven, el mismo que ven llegando a las barriadas, llegando, saludando, estrechando la mano. Mauricio Zambrano no va a cambiar simplemente por tener un cargo político. Mauricio Zambrano va a aprender y a seguir trabajando con un compromiso que se lleva aquí y se lleva en el corazón de todos nuestros compatriotas migrantes. El plan de desarrollo que se han hecho con madurez, con precisión en Ecuador, ¿no? ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son las próximas etapas? Las próximas etapas, Walter, son, como te dije hace un momento, es seguir por más, mejorar lo que tenemos. Así como se mejoraron esas refinerías que estaban, como tú bien dijiste, en el hueso, estaban acabadas, pues muy bien. Sabemos que tenemos hidroeléctricas, vamos a seguir invirtiendo en energía, en la producción de energía limpia, vamos a seguir creando un Estado ecuatoriano que haga crecer su turismo, que atraiga la inversión. El aspecto turístico no se conoce mucho, háblanos de eso. Bueno, el aspecto turístico, para mí, hemos hecho un gran avance. Hemos creado campañas turísticas como el I'll Need You Ecuador, tú necesitas Ecuador, ¿verdad? Fue un lema, un eslogan muy bonito, un eslogan que se dio a conocer a nivel mundial y eso nos ha dado la plataforma como para demostrar que Ecuador es una potencia turística. Tenemos selva, tenemos montañas, tenemos zonas nevadas, como tenemos nuestros hermosos volcanes, tenemos costa, tenemos todo en el Ecuador para explotarlo, como una zona turística que le va a gustar a otros países. Es más, inclusive ya tenemos, como tú me has comentado, has estado en Ecuador, no sé si tuviste la oportunidad de estar en Cuenca, conocer Cuenca. Cuenca se ha vuelto una ciudad que atrae a las personas de Europa para vivir, o sea, se van a retirar a Cuenca. Entonces, eso ya nos da indicios de que podemos explotar turísticamente a nuestro querido Ecuador. ¿Cómo ves tú, al enfrentarte con la realidad después de la campaña, cuál será tu primera medida, tu primer proyecto? Mi primer proyecto, y ya creo que ya lo encaminé días atrás con la visita del canciller, nuestro primer proyecto fue presentar un documento al canciller para que se eleve entre cancillerías, somos gobiernos hermanos. Nuestro primer proyecto habla de la revisión y elevar el estatuto migratorio. Un estatuto que se firmó en el año 2010, un estatuto que
permite la regularización de nuestros compatriotas ecuatorianos en Venezuela y viceversa, es bilateral, permite la regularización de compatriotas venezolanos que estén en el Ecuador en un lapso de tiempo, ¿verdad? Esto si no me equivoco, leyendo el Estatuto Migratorio, lo estuve revisando estos días, él parte por un periodo inicial de 3 meses. Es prorrogable 3 meses más. Es decir, en 6 meses las personas pueden llevar su documentación y tramitarla para poder estar regularizados. Ahí es donde también, fíjate, la dignificación del ser humano. Antes se decía, estás en una situación ilegal en un país. Pues no es así, estás en una situación irregular. Puedes regularizar tus documentos en Venezuela. Eso queremos que sea nuestro primer punto de apoyo para poder ofrecer nuestro primer punto de trabajo a la comunidad migrante. Ha cambiado hasta la semántica, ¿no? Y cuéntame, ¿cuántos ecuatorianos puede haber en Venezuela? No, Eso también yo creo que... No lo sabe nadie, ¿no? No, fíjate que no se ha hecho un censo donde podamos determinar qué cantidad de ecuatorianos hay aquí en Venezuela. Tenemos un padrón que está llegando a los 15.000 votantes, que nos parece, o sea, comparando la cantidad de ecuatorianos que debería de haber aquí en Venezuela, nos parece muy pequeño, pero también deberíamos de afianzarnos en ese punto, quizás ya en un trabajo ya con el consulado, con la embajada, de poder contarnos, de poder saber cuántos ecuatorianos estamos aquí en Venezuela y en otros países, como en Colombia, como en Chile, como en Argentina, como en Cuba, saber qué cantidad de ecuatorianos está fuera de territorio en el área de Latinoamérica, el Caribe y África. ¿Tampoco sabes entonces cuántos pueden estar en el norte del continente? No han tenido tampoco un censo puntual, o sea, yo creo que se está hablando de casi podríamos estar hablando de unos 500.000 ecuatorianos que han estado en el norte, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque muchos han retornado, y cuidado con los que van a retornar después de esa famosa construcción de ese muro, porque tenemos que tener en cuenta que las leyes migratorias se van a ver muy afectadas con decisiones que se tomen allá en el norte y tenemos que estar muy atentos allá, a lo que suceda allá, porque nos puede afectar a mucha comunidad migrante, no solo de Ecuador, sino de muchos países. Porque además Ecuador utilizando el dólar es un imán, ¿no? Pero para aquellos que se orientaron al norte pensando en el dólar, dijeron, pero ¿por qué no me quedé en casa? Correcto. Tanto trabajo para morir en la orilla, de remar y remar y nadar para morir en la orilla. Ahora con el muro de Trump. Exactamente. En el aspecto petrolero, ¿cómo ves la cosa? Fíjate, Ecuador, el presidente Rafael Correa hizo un llamado y una advertencia referente a que Ecuador es un país que tiene reservas petroleras muy pocas, son muy pocas. Por eso es que tenemos que pensar en otras fuentes de energía alternas, sobre todo las de energía limpia. También presentar como proyectos turísticos, como hablábamos hace un momento. Hemos sido vistos como uno de los principales países exportadores de banano, pero también tenemos que explotar otras cosas. Entonces, a nivel petrolero nos ha afectado mucho también la baja del precio del petróleo, nos afectó mucho. Eso nos hizo tener un pequeño tropiezo, porque no, como muchas otras personas u otros partidos internos del Ecuador, de la derecha, decían que estábamos en crisis. Estamos en crisis, estamos mal. Pues ahí es donde yo también le hago un pequeño llamado a nuestra comunidad ecuatoriana. Un país que hubiese estado en crisis no hubiese sabido llevar a cabo todos los embates que hemos tenido de 2 años para acá, y sobre todo el embate de la naturaleza que afectó a Manabí. Esa ciudad fue afectada y fíjate que ahora tenemos reconstruyendo a Manabí. ¿Cómo va eso? Porque me dicen que es ejemplar el trabajo, ¿no? Yo creo que ahora Manabí va a ser, cuidado si no va a estar tomando el primer lugar, sino va a estar en el segundo lugar de uno de los puertos más importantes de Sudamérica. Ese es el proyecto y la visión de nuestro presidente y nuestro gobierno. Queremos que Manabí se recupere, no igual, mejor de como estaba antes. Bueno, Mauricio, yo me siento honradísimo de tu presencia aquí porque tú eres un representante de la generación de relevo. Cuando uno ve un gobierno que uno ha visto actuando, que uno ha tratado en forma personal y agradecidísimo además del honor que nos han hecho de tratarnos como viejos, no como viejos amigos, como hermanos, y hablar de cosas que no siempre se hablan, siempre bajo el sigilo profesional. Y uno ve la coherencia y uno dice, caramba, qué bien que está esto. Y uno dice, ¿hay generación de relevo? Bueno, aquí la tenemos, así que mucho éxito. Bueno, pues sí, es un orgullo que me consideren generación de relevo. Somos la nueva generación del Ecuador, quienes queremos continuar con el cambio. Y si queremos continuar con este cambio, permíteme hacerle un llamado a la comunidad ecuatoriana, compatriotas ecuatorianos de la América Grande. Vamos a votar.
hago un llamado a todos nuestros compatriotas de todos los países de Sudamérica, vayan a votar, ejerzan su derecho al voto, es necesario, apoyen, voten por Alianza País, el partido del presidente Rafael Correa, ahora con Lenin como nuestro abanderado político, lista 35, Alianza País. No se equivoquen, aquí lo tenemos, Alianza País, lista 35, voten todos por la lista 35. Necesitamos a los asambleístas también, porque como lo dice Lenin, un presidente sin una asamblea es un presidente atados de manos. Ya tenemos experiencia en Argentina, tenemos la experiencia en Brasil. No permitamos que esto ocurra en nuestro querido Ecuador. Que así sea. Hasta aquí esta estupenda entrevista con Mauricio Zambrano, que como ven representa una generación de relevo y de la que estamos orgullosos de tener aquí, y le deseamos el mayor de los éxitos porque es un éxito de la patria grande. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y Pakistán vuelve a ser noticia, pero además hay un movimiento de proyección de poderío naval y aeronaval en varias áreas sensibles del planeta, especialmente hacia Mediano y Lejano Oriente, ¿no? Hoy Pakistán sería uno de los interesantísimos escenarios por todo el músculo que están mostrando aquí diferentes armadas y aviaciones navales, y aparte de las fuerzas submarinas, ¿no? Pero el tema es que todo el Lejano Oriente está en la actitud de mostrar músculo. Y por lo demás, hay una muy fluida situación en el Medio Oriente, cuando no, en el área en que siempre aparecen protagonistas en busca de áreas de influencia, o como la queramos ver. El hecho es que los acontecimientos en pleno desarrollo que hemos recibido hoy a través de los servicios satélites nos van a llevar a una situación que puede ser interesante de ver, pero preocupante de vivir, ¿no? Las armadas están haciendo su proyección de su poderío hacia el mar, mostrando sus mejores unidades de superficie, la aviación naval también. Y Pakistán hoy es noticia porque Estados Unidos reclama democracia en Tailandia y inaugurar la obra Gold Cobra, pero hay un ejercicio naval multinacional que concluye hoy en Karachi, Pakistán, el quinto ejercicio naval multinacional de la serie Aman, organizada por la Armada de Pakistán desde 2007, y Aman 17 concluyó con espectaculares maniobras marítimas y revisiones de la flota de mar del norte de Arabia. Cobrando cabo allí, maniobrando al pairo. 37 países participaron en las maniobras que comenzaron formalmente viernes 10 bajo el lema Juntos por la Paz. Toda la cohetería moderna, todo el apoyo aeronaval, toda la tecnología de guerra electrónica. 9 de las marinas visitantes, y vean quiénes: Australia, China, Indonesia, Turquía, Sri Lanka, el Reino Unido de Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón y Rusia participaron con activos navales. Mucho músculo mostraron. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, fue el principal invitado el martes para observar ejercicios navales y aéreos. Los simulacros incluyeron reposición de hombres y material, transportándolos de un barco a otro. Tienen aviones de guerra submarina ahí, ¿eh? Vieron la interesante cola electrónica detrás del empenaje de cola. Los simulacros incluyeron, como les decía, reposición de hombres y materiales de barco a barco, disparos de cargas de profundidad, cohetes antiaéreos, disparos de superficie a superficie sobre objetivos predeterminados y, en suma, una forma de hacer sentir la presencia y el poderío marinos gritaban allí al terminar las maniobras, agitando sus gorras: ¡Viva Pakistán! Larga vida a Pakistán. El general Qamar Javed Bajwa, ministro de Defensa, y Jawad Ashif Sharif, el jefe naval, y el almirante Mohammad Zuqaullah observaban orgullosos el despliegue y la demostración que hicieron sus fuerzas. También la aviación naval se hacía sentir allí. Y esto, indudablemente, marca, de alguna manera, el tono en que se están
mostrando todas las fuerzas en las áreas de influencia. Aquí estamos en Tailandia y hay una nueva forma de demostrar presencia estadounidense que reclama democracia en Tailandia al inaugurar las maniobras Cobra Dorada. Y el almirante Harry Harris, cabeza del Comando del Pacífico de los Estados Unidos, hacía uso de palabra hoy. La edición de sonido no es nuestra, es de origen. Harris señaló que Estados Unidos quiere una Tailandia democrática fuerte y estable durante su intervención en el acto inaugural celebrado en la base militar de Sattahip, situada en la provincia de Chonburi, al sureste de Bangkok. La alianza de Estados Unidos con Tailandia es un compromiso profundo y duradero y esperamos que Tailandia vuelva a emerger como una democracia floreciente, porque necesitamos a Tailandia como un aliado fuerte y estable. Necesitamos que Tailandia vuelva a ser el líder regional y global como ha sido. El embajador de Estados Unidos en Tailandia, Glenn Davis, también dio alguna declaración adecuada a las circunstancias. Maniobras Cobra Dorada 2007. El jefe de la flota de Estados Unidos en el Pacífico, militar de mayor graduación en visita a Tailandia desde el golpe, y el embajador. El primer ministro tailandés ha hecho este compromiso y lo tomamos en su palabra y pensamos que es muy importante que Tailandia siga avanzando, pensamos que es muy importante que haya una perspectiva en un periodo relativamente corto de tiempo para un retorno a la democracia. El jefe de la flota de Estados Unidos del Pacífico es el militar de mayor graduación en visitar Tailandia desde el golpe de Estado de 2014. Mientras tanto, en Siria, esto podría ser Deraa, sigue la destrucción. El video muestra cómo es golpeada la ciudad siria de Deraa. Imágenes de misiles que golpean varios edificios en los que se dice es el distrito de Al-Balad de la ciudad, con el humo subiendo y sobrevolados por un avión a reacción que bombardea. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, informó hoy que los aviones de combate llevaron a cabo una serie de ataques aéreos contra la ciudad y los campos circundantes. Los combatientes rebeldes y el ejército han estado recientemente involucrados en fuertes enfrentamientos en la ciudad, con chorros que golpean puestos avanzados rebeldes en el casco antiguo. Los aviones a reacción. La destrucción parece evidente, pero no tiene fin. Los rebeldes, sacados tanto del moderado ejército sirio libre como de los grupos yihadistas, lanzaron un asalto en el distrito estratégico de Manshiyah, en un esfuerzo por apoderarse de él. La captura del distrito frustraría una meta del ejército al intentar asegurar un cruce de fronteras con Jordania que permitiría a esa fuerza abrir una ruta comercial directa hasta Damasco. Brutal explosión esta última. Más de 50 aviones de guerra de la OTAN escoltaron en otras áreas menos truculentas. Vean el minarete respetado hasta ahora de esa mezquita al fondo a la derecha. Les decíamos que más de 50 buques de guerra de la OTAN escoltaron al portaaviones ruso Admiral Kuznetsov, que aquí vemos en un despliegue inusitado de su exterior, interior y capacidades. En su travesía hacia la costa siria, así como durante su regreso a Rusia, el portaaviones Almirante Kuznetsov fue escoltado por un total de entre 50 y 60 buques de guerra de la OTAN
comunicó el comandante del navío. Característico, como ven, con la proa levantada, ese peralte es para no necesitar lanzamiento con catapultas. Todo a fondo, toman el peralte, ganan altura y salen directo, algo que no tienen los portaaviones occidentales, ¿no? Me inspiró cierto orgullo, decían algunos periódicos rusos. A lo largo del trayecto registramos la presencia de entre 50 y 60 buques de guerra de países de la OTAN cerca de nosotros, afirmó el capitán. En la travesía desde el mar de Noruega hasta el Mediterráneo Oriental, el almirante Kuznetsov fue escoltado simultáneamente, en el menor de los casos, por 10 a 11 buques. Por una parte, tanta atención me sorprendió un poco, decía el comandante. Pero por otra me inspiró cierto orgullo. Quiere decir que sienten nuestro poderío naval, reconocen nuestra armada y la bandera de San Andrés, que es la bandera de guerra de la Armada, y no solo de la Armada rusa, ¿no? Eso habla del profundo sentido cristiano desde el fondo de la historia del pueblo ruso. En todo caso, en el ámbito de la OTAN, en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hablaba hoy en una nutrida rueda de prensa. El gasto en defensa de los aliados de la OTAN aumentó en un 3,8% en 2016. Se ha incrementado entre los aliados europeos y Canadá, y esto es significativamente más alto de lo que habíamos previsto originalmente, y equivale a alrededor de $10.000 millones más para nuestra defensa. Esta es una diferencia absolutamente vital que debemos mantener y mantener el impulso. And it amounts to roughly $10 billion more for our defense. That makes a difference, but it's absolutely vital that we keep up the momentum. Luego Jens Stoltenberg dijo: During this ministerial, President Trump has in both the phone calls el presidente de Estados Unidos, Trump, tanto en la llamada telefónica que tuvo con Stoltenberg desde que asumió el cargo, también subrayó su importancia de un reparto equitativo de la carga de los gastos de defensa y de aquellos países que gastan menos del 2% del Producto Interno Bruto en ese rubro, tienen que cumplir el objetivo del 2%, y estoy de acuerdo con él. Le dio la razón ahí a Trump, ¿no? Que saquen la billetera y gasten en defensa. Esa es la razón por la que me complace que ahora estamos haciendo progreso, pero la razón que estoy subrayando, y subrayando tanto, es que todavía no hay lo suficiente. Nosotros esperamos que los aliados alcancen el objetivo del 2%, aunque no sea de inmediato, pero esperamos que todos los aliados detengan los recortes. No quieren recortes en defensa, ¿no? Y empiecen a aumentar los gastos de defensa. Y puso como ejemplo el caso de Italia. El panorama sigue muy mezclado. Algunos aliados están luchando por los gastos de defensa, otros están ahora en el 2% o cerca del 2%, pero seguiré subrayando. Todos los aliados tienen que cumplir con los compromisos. No todo el mundo quiere gastar su dinero en armamento. Saben que también los pueblos necesitan mejorar su calidad de vida. Mientras tanto, son $10.000 millones adicionales a nuestros gastos de defensa, decían. Estados Unidos envía decenas de helicópteros y vehículos blindados a Alemania para reforzar la presencia militar de la OTAN en Europa ante, oigan bien, la supuesta amenaza rusa. Volvemos al clima de la Guerra Fría que tanto veníamos pronosticando desde hace un año y lamentablemente no nos equivocamos. Según ha informado la agencia de noticias alemana dpa, el ejército estadounidense desplegó el domingo 94 helicópteros Apache, Chinook y Black Hawk en el puerto norteño de Bremerhaven para ser trasladados a una base estadounidense en Baviera, al sureste de Alemania. Además, decenas de camiones de la 10ª Brigada de Aviación de Combate de Estados Unidos fueron transportados también en el apoyo logístico al citado puesto para adherirse a las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Alemania. El despliegue de ala rotativa fue impresionante, ¿no? Los jets ya habían actuado. Aunque la mayor parte del equipo está enviado a la base del ejército estadounidense de Hesselheim,
Otra parte irá en rotación a Lituania y Rumania. Berlín, Angela Merkel recibe al primer ministro de Túnez, Youssef Chahed. Merkel presiona al primer ministro tunecino en relación con los deportados. Lo recibe con alfombra roja y gran guardia de honor, pero la presión diplomática se sintió. La tradicional y antigua marcha con la que acompañan a los grandes invitados en la alfombra roja. La canciller alemana Angela Merkel presionó hoy al primer ministro de Túnez de visita en Berlín, Youssef Chahed, para que coopere de forma más efectiva en relación con la deportación de los solicitantes de asilo rechazados. Bilateral ante la prensa. Alemania y Túnez están en el centro del terrorismo internacional y estamos vinculados a través del trágico ataque en Breitscheidplatz, la plaza donde ocurrió el ataque de camiones de Berlín en diciembre pasado, realizado por un hombre de origen tunecino. Gran cobertura, además agregó. Hay algo más de 30.000 millones de personas en Alemania. Acá debe haber un error del cable. Pero son unos cuantos millones de personas tunecinas en Alemania que son ciudadanos tunecinos y estos aproximadamente se ven obligados a abandonar. Y hemos discutido el año pasado cómo estas aportaciones pueden ser mejoradas. Ahora hablamos de otra iniciativa, de otros gestos, que se discutirá mañana con el ministro del Interior. Además, sobre cómo podemos hacer que los beneficios voluntarios sean atractivos para la gente, ofreciéndoles educación y cierta cantidad de dinero para empezar, pero la manera de salirse de los inmigrantes no deseados, ¿no? Un quid pro quo. Y luego puso el dedo en el ventilador. No importa si este inmigrante es un delincuente potencial o no, vamos a discutir que las personas que no tienen permiso de resistencia de residir en Alemania, después de que su caso fue tratado en un tribunal o en la Oficina Central de Migración, debe ser deportada de vuelta a Túnez. Tenemos un acuerdo al respecto que funcionará mejor si podemos hacerlo voluntariamente, diciéndole a estas personas: escuchen, es mejor que regresen voluntariamente porque entonces recibirán alguna ayuda inicial. Queremos establecer un centro de asesoramiento en Túnez. El primer ministro tunecino Youssef Chahed también dijimos que es importante recabar información sobre aquellos tunecinos que no tienen un permiso de residencia válido. Esos sí de hecho son ciudadanos tunecinos y que luego regresarán a Túnez, si es posible voluntariamente, quizá con ayuda financiera, para poder encontrar trabajo o para crear trabajo. Merkel no ha dejado de presionar al primer ministro tunecino en relación a los deportados. El gobierno de Merkel quiere deportar de forma voluntaria a miles de tunecinos indocumentados. Y también quiere que Túnez acelere los procedimientos de repatriación, que establezcan campamentos para refugiados en su país, no en Alemania, y que frenen la influencia de los inmigrantes. Cancillería rechaza sanciones de Estados Unidos contra Tarek El Aizami. La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela rechaza
condena y protesta enérgicamente las acciones arbitrarias y extraterritoriales cometidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica contra el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami. Estas acciones, que pretenden validar la existencia vulgar e inadmisible de un derecho imperial, dotando de poderes policiales especiales a entidades del gobierno estadounidense, carecen de la más mínima legalidad internacional y vulneran flagrantemente el derecho internacional público, la institucionalidad internacional y los principios fundamentales que rigen la comunidad de naciones, tales como el respeto a la igualdad soberana y el principio de inmunidad de los estados, constituyendo una grave afectación y agresión contra nuestra patria. Constituyen además una infamia, una grotesca mentira de las que acostumbra utilizar el imperio norteamericano para agredir contra una altísima autoridad del Estado y configura sin duda alguna un falso positivo contra un venezolano decente y digno, cuyas acusaciones en su contra no encuentran sustento alguno en la realidad, sino que forman parte de un entramado internacional para atentar contra una alta investidura y el ejercicio de sus funciones. La agencia estadounidense que pretende regir más allá de su ámbito territorial actúa impunemente de la mano con la DEA, conocida ampliamente por su descarada contribución a la producción y tráfico de drogas con los carteles más connotados del narcotráfico colombiano y del mundo. Desde la culminación de las relaciones con la DEA en el año 2005, Venezuela ha logrado incautar un promedio anual de 55.7 toneladas de droga, incrementando su eficiencia en un 60%, razón por la cual la ONU nos ha reconocido por ser uno de los 6 países de mayor confiscación de estupefacientes en el mundo y libre de cultivos ilícitos en el territorio nacional. Venezuela es uno de los pocos países del continente que promulgó una ley para la intersección, inutilización, inmovilización y disuasión de aeronaves que sirven al tráfico internacional de drogas, afectando a más de 100 aeronaves. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela es un prominente experto criminólogo, reconocido por su destacada gestión al frente de la seguridad nacional durante la presidencia del comandante Hugo Chávez, por su firme combate contra el narcotráfico y el paramilitarismo colombiano, que llevó a la justicia a más de 102 capos de la droga y entregó a 21 narcotraficantes solicitados en extradición por los Estados Unidos. Este ilícito internacional cometido por agencias estadounidenses ejecutivas es un hecho sin precedentes en nuestras relaciones bilaterales. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que ha dedicado su gestión a subvertir el orden legal y constitucional de nuestro país, intenta por esta vía oxigenar a la débil y extinta oposición venezolana extremista para consumar un golpe político contra la institucionalidad democrática de Venezuela. Con esta agresión gravísima se pretende vulnerar la esfera soberana del Estado venezolano y se violenta el derecho al honor, a la reputación, a la dignidad y a los derechos humanos del vicepresidente Tarek El Aissami. Es lamentable y altamente peligroso que la burocracia estadounidense, en conjunción criminal con factores violentos y extremos de la oposición venezolana, encaminen las relaciones de la nueva administración a perpetuar los errores históricos cometidos por el expresidente Barack Hussein Obama contra Venezuela. Somos un pueblo de paz, amantes de los principios de autodeterminación y respeto a la soberanía, así como apegados al orden,
y el derecho internacional. Con la misma determinación, decimos que no hemos tolerado ni toleraremos agresión alguna contra nuestro suelo, contra nuestro derecho a ser libres, ni contra ningún hermano nacido en esta tierra de hombres y mujeres dignos y herederos de la gloria de Simón Bolívar y Hugo Chávez. Caracas, 14 de febrero de 2017. Contundente declaración de la ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, vertical como siempre, y al que le vaya el sayo que se lo ponga, porque aquí vivimos inmersos en una realidad que no hemos provocado. Por ejemplo, ¿cuál es el país mayor consumidor de drogas del planeta? Estados Unidos. ¿Cuál es el mayor productor de drogas del hemisferio? Colombia. Por eso acá hay una alianza estratégica, entre otras. Porque si aquí dejan de producir lo que se meten los millones de drogadictos que hay acá, se les vuelven todos locos. Ese es un tema también, ¿no?, de seguridad, y ellos lo saben. Ahora, estos tal para cual pretenden ser jueces de países que nunca se han bajado los pantalones de la dignidad ni de la soberanía con bases extranjeras en su territorio, ni hemos cedido nuestra soberanía del espacio aéreo, marítimo, ni terrestre, ni aéreo. Son los costos de ir de pie por la vida y no como gusanos. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, recuerden, dossier, tal vez usted lo ve por Telesur, pero se origina, no es de Telesur, y se origina en Venezolana de Televisión, el canal Decano, y es el programa pionero de toda la información universal vía satélite en todo el hemisferio. Parecería que también a escala planetaria, porque no había en aquella época nadie que se atreviera a hacer esto ni que contara con los medios para tener su propio satélite. Pero lo dejamos así baratico. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, y donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.